Hola, ¿qué tal? Me da gusto que nuevamente hayan decidido darle clic y revisar este segundo capítulo, este material de nuestro viaje por la Biblia. Soy Jorge Luis García French y voy a ser su guía en este breve viaje por la Biblia. Entonces, vamos a continuar con el segundo capítulo, que es sobre el libro de el Génesis. Recuerden que en la clase pasada comentamos de que íbamos a memorizar algunos textos, pues este es el de la primera clase, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Ah, qué maravilla la Biblia que Dios nos ha dado! En esta clase vamos a empezar formalmente con la primer sección de la Biblia. Habíamos quedado la clase pasada que se llama el Pentateuco y quedamos que contiene 5 libros. Y para los judíos estos 5 libros es lo que conforma la Torá. El Pentateuco incluye los siguientes libros: el Génesis, el Éxodo, el libro de Números, el libro de Deuteronomio y el libro de Levítico. Y sé que para muchas personas la sola idea de leer, o peor, de estudiar el Antiguo Testamento, cero, no les produce ninguna alegría. Pero me gustaría mencionar que este breve viaje por la Biblia me encanta, porque vamos a poder ver una historia claramente interrelacionada entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y adicionalmente este conocimiento nos va a permitir entender muchas de las tradiciones del pueblo judío. Entonces, pónganse sus cinturones y acompáñenme en este viaje. Y vamos a empezar por el principio. El nombre de Génesis viene de la versión griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta y significa como tal origen. Para los rabinos llamaron al primero de los libros de la Biblia, o sea, el Génesis, lo llamaron Bereshit, que quiere decir en el principio, ya que esta es la primer palabra de el Génesis. Entonces, en el libro de Génesis vamos a encontrar varios principios, por ejemplo, de la creación de el hombre. Vamos a ver también los principios o el origen del hombre. Vamos a ver los principios y el origen del pecado. Es una relación con Dios, entonces, ¿qué es el pecado? Pero también los principios u origen de la redención. Y esto es bien importante, recuerden el tema a la luz de toda la Biblia. Y también vamos a ver los principios u origen del pueblo escogido. Muchas personas no lo entienden, pero Dios es soberano y Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo escogido, gústenos o no. El tema del libro: Dios comienza la redención del hombre escogiendo a un pueblo. ¿Y qué significa redención? Se los puse ahí abajo. Redención es el rescate, compra, un precio de rescate. En otras palabras, Dios comienza el rescate de la humanidad escogiendo a un pueblo, y ese pueblo es Israel. Entonces, el Génesis nos va a narrar cómo Dios estableció a ese pueblo, a ese grupo de personas para sí mismo. El Génesis relata pues realmente la infancia de la humanidad. Ojo, el autor no pretende presentar la historia de la raza humana. Mucha gente se confunde con esto. Y vamos, ni siquiera nos presentará la historia completa del pueblo de Israel, de los israelitas. Solo va a mencionar o va a destacar o va a presentar a aquellos personajes y aquellos sucesos que se relacionan con el plan de Dios para la redención del hombre a través de la historia. Génesis nos va a presentar el linaje pío que transmite la promesa divina. Hay una promesa divina aquí en Génesis 3:15 y no lo vamos a aprender también de memoria. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la Biblia, el Génesis, va a descartar todas las demás líneas colaterales sin darles realmente importancia. Si hubo más gente, más eventos,
no importa. La historia de la humanidad se va a ir restringiendo cada vez más hasta concentrarse completamente el interés en Abraham, el padre del pueblo escogido, de lo que llegaría a ser el pueblo escogido, Abraham, el patriarca de Israel. Entonces, a partir de este momento, toda la historia del Antiguo Testamento trata en gran parte de la historia de Israel. Habla de otras naciones, pero de forma totalmente incidental y básicamente en cuanto a sus relaciones con Israel. O sea, en síntesis, podemos decir que el Génesis fue escrito principalmente para relatar cómo escogió Jehová a un pueblo que llevaría a cabo sus propósitos divinos. Ese es el propósito, esa es la idea. Una noticia importante: el Dios del Génesis no solo es el Dios de Israel, sino es el Dios del mundo entero. Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con él y le prometió multiplicar su descendencia hasta convertirla en una gran nación a la que instalaría allí en Canaán. Pero, ¿cuál era el propósito divino de hacer todo esto? Pues sencillo, que Israel se convirtiera en la fuente, en el origen de la bendición a todas las familias de la tierra. Veamos lo que dice Génesis 12:3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en todas las familias de la tierra incluye a los mexicanos. Entonces, Dios bendijo a un pueblo para que luego Israel, fuera el medio de traer bendición universal a todas las familias de la tierra. Dios escogió a Abraham para ser el padre de una nación diferente, una nación santa. Y santo significa apartado. Y como vimos, fue preparado para ser fuente de bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, esta bendición nos alcanza también a nosotros. Y a mí y a ti y a todos los que están viendo este programa o este video. Es maravilloso. Muy bien, vayamos por partes. En Génesis 1, del 1 al 25, vamos a leer sobre la creación del universo. Ojo, a mí se me hace más fácil creer en la Biblia, la parte de la creación. Y sin embargo, estoy de acuerdo con los que apoyan la teoría del Big Bang, puesto que claramente Dios ya estaba allí desde el principio y fue Él quien habló y fue quien dio la chispa o el arranque a dicha explosión. Pero eso es otra historia que veremos en algún momento. En el versículo 26, Dios crea al hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al hombre como la corona de la creación. El hecho de que los miembros de la Trinidad hablaran entre ellos tres, indica que este fue el acto trascendental y la consumación de la obra creadora. El cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra, eso dice Génesis 2:7, y el de los animales también. Pero, ¿sabían que la ciencia ha demostrado que la sustancia del cuerpo del hombre contiene los mismos elementos químicos del suelo, o sea, de la tierra? El nombre en hebreo de Adán, o sea, Adam, es hombre, es semejante a Adama, y Adama en hebreo significa suelo. Sin embargo, no hay ningún eslabón biológico entre el hombre y los animales. Y ojo con los que tienen otras ideas. La Biblia usa la palabra bara, que significa, bara es crear algo, y crear es algo que no tiene precedente, que sale de la nada. Esto nos indica que la creación de Dios, o sea, el hombre, fue algo muy especial. En Génesis 1:27 dice: y entonces Jehová formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre fue hecho a la imagen de Dios.
Por lo tanto, tiene gran dignidad. ¿Qué significa la imagen de Dios en el hombre? No se refiere al aspecto físico, porque Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. La imagen de Dios, o que el hombre sea hecho a imagen de Dios, está enfocado a 4 aspectos importantes. Solamente el hombre recibió el soplo del aliento de Dios. Por lo tanto, tiene un espíritu inmortal a través del cual puede tener comunicación con Dios. Los animales no. Es un ser moral. Esto es, el hombre no está obligado a obedecer sus instintos como los animales, sino que posee libre albedrío y conciencia. 3. El hombre es un ser racional con capacidad para pensar en lo abstracto y formar ideas. Y al igual que Dios, el hombre tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivos. Somos hechos a imagen de Dios. Muy bien, el capítulo 2 del Génesis nos presenta un cuadro muy hermoso de la vida del hombre en el Edén. Todo era bueno, todo era maravilloso. Sin embargo, en el capítulo 4, la escena cambia radicalmente. Creo que todos conocemos la historia de los primeros hermanos, Caín y Abel. Ahora los hombres conocen la envidia, el odio, conocen la violencia. ¿Cómo comenzó la maldad y todo el sufrimiento en el mundo? La única respuesta satisfactoria al origen del mal se encuentra en el capítulo 3 del Génesis, y ahí se nos relata cómo entró el pecado en el mundo y cómo se han producido consecuencias trágicas y universales que evidentemente nos han alcanzado a todos. En Génesis 3, 1 al 6 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos dijo: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchas personas hablan del pecado original. Muchos suponen que el sexo es dicho pecado original, y no, nada más falso. El sexo es algo que Dios creó y dio a la humanidad y lo bendijo además. El pecado original es la desobediencia. El pecado original es no seguir, no acatar lo que Dios quiere o espera de nosotros. Entonces, para llegar a la desobediencia, usualmente empezamos por la tentación. Esto es, hay un proceso. Satanás comenzó insinuando que Dios era demasiado severo. Sorpresa ante el hecho de que Dios bueno prohibiera de todos los frutos, ¿se fijan? Con que Dios les dijo: ve, Satanás llevó a la mujer a este terreno de la incredulidad, negando llanamente que hubiera un peligro mortal al comer el fruto. No es cierto. Y finalmente, el tentador, acusó a Dios de motivos egoístas y así calumnió directamente al Señor. Mientras Eva no dudaba de la palabra de Dios y de su bondad, no sentía fascinación, no sentía tentación por lo prohibido, pero la incredulidad fue lo que bajó sus defensas, y entonces vio que el árbol era bueno, agradable, codiciable, y comió. La primera pareja sobre la tierra había recibido solamente un mandamiento prohibitivo de Dios. Esto es, de los 800,000 árboles que había, no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios siempre habla con la verdad al hombre. ¿Quería vivir eternamente? Si el hombre quería esto, debió haber obedecido al Señor y no comer lo prohibido. Y el resultado fue muerte espiritual.
Desde los días de Adán hasta hoy, el hombre ha ejercido lo que se conoce como el libre albedrío, que Dios le dio al crearlo. Desde entonces hasta nuestros días, el hombre decide o bien la muerte espiritual eterna por la desobediencia a Dios, o la vida espiritual eterna por la obediencia a Dios. Dios había provisto todo para el bien del hombre. El jardín era maravilloso, el jardín era impresionante, con animales, con frutas, con todo, era increíble. Y había prohibido solamente una cosa. Pero cuando el hombre cede a la voz de Satanás, el hombre eligió agradarse a sí mismo, desobedeciendo deliberadamente la única prohibición que Dios le había dado. Toda la raza humana y la naturaleza sigue aún sufriendo como consecuencia del juicio pronunciado por este primer pecado, por el pecado original. Pero ahí mismo, en el principio, inmediatamente encontramos un destello del plan de salvación del hombre. En Génesis 3:15, apréndanselo, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza, y tú le vas a herir en el calcañar. Dios pondría enemistad entre la simiente de la serpiente, o sea, los que rechazan a Dios a través de los siglos, y la simiente de la mujer, o sea, la descendencia pía de Eva. Y por pío entendemos a alguien que es devoto, piadoso, benigno, misericordioso, etc. Esta enemistad ha sido y será perpetua desde la época de Abel hasta la segunda venida de Cristo. Es impresionante la promesa desde el principio, desde Génesis 3:15. Uno de los descendientes de Eva fue Cristo. Y él daría un golpe definitivo y de muerte al enemigo. Y él solamente saldría herido. Una herida en la cabeza es fatal, pero el calcañar, o sea, en el talón, no lo es. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió y murió como hombre en la cruz. Sí, murió verdaderamente, pero Cristo resucitó por el poder de Dios. Esto es, no murió para siempre. En Génesis 3:15, entonces, es una promesa mesiánica que se cumplió aquí en el Calvario. Y adicionalmente en la Biblia encontramos estos versículos que están en Primera de Pedro 3:18, donde dice que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El siguiente, el 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y en Isaías 53:5, mas él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Ah, qué maravilla! Con la resurrección de Jesús, amigos, ahora podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Demos gracias a Dios. El plan de redención del hombre para toda la Biblia está desde el principio, en Génesis 3:15. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Veamos un pequeño video. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en dos partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50 que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. Estas dos partes son conectadas por una historia como una bisagra al inicio del capítulo 12. Este diseño nos da una pista de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la narrativa de toda la Biblia. El libro comienza con Dios, interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de ahí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer.
Dios hace unas criaturas llamadas humanos o Adán en hebreo. Él las crea a su imagen, lo que tiene que ver con su rol y propósito en el mundo de Dios. Los humanos fueron creados para ser los reflejos del carácter de Dios hacia el mundo. Fueron designados como representantes de Dios para gobernar su mundo a su nombre, lo que en el contexto significa desarrollar todo su potencial, cuidarlo y hacer de él un lugar donde aún más vida pueda florecer. Dios bendice a los humanos. Esta es una palabra clave en este libro. Él les da un jardín, un lugar desde el cual empiezan a construir este nuevo mundo. La clave es que los humanos tienen que elegir cómo van a edificar este mundo. Esto es representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hasta ahora, Dios ha provisto y definido lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero ahora, Dios les está dando a los humanos la dignidad y libertad de elegir. ¿Van a confiar en la definición de Dios sobre lo que es bueno o es malo? ¿O buscarán la autonomía y definición del bien y del mal por ellos mismos? Las apuestas están muy altas. Rebelarse contra Dios es abrazar la muerte, porque estás apartándote del mismísimo dador de la vida. Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa. La serpiente es presentada sin ninguna otra introducción más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y a llegar a ser como Dios. La ironía de esto es trágica, porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron hechos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos, y en un instante la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se rebeló primero. Y justo aquí, la historia se detiene. Hay una serie de poemas cortos donde Dios declara a la serpiente y luego a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones. Primero, Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria, está destinada a la derrota y a morder el polvo. Dios promete que un día una semilla o un descendiente saldrá de la mujer y le dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente, lo cual suena como unas noticias maravillosas, pero esta victoria vendrá con un precio, porque la serpiente también le dará un golpe letal en el talón del descendiente mientras está siendo aplastada. Una misteriosa promesa de un vencedor herido. Pero en el flujo de la historia, hasta ahora vemos que esto es un acto de la gracia de Dios. Los humanos se han rebelado y ¿qué hace Dios? Promete rescatarlos. Pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. Dios les informa que desde ahora, todos los aspectos de sus vidas juntos, en casa y en el campo, van a ser llenos de pena y dolor debido a su rebelión, llevándoles hacia su muerte. Desde aquí, la historia empeora. Los capítulos del 3 al 11 trazan la onda expansiva de la rebelión y de las relaciones humanas, fracturándose a todos los niveles. Hay una historia acerca de dos hermanos, Caín y Abel. Caín está tan celoso de su hermano que quiere asesinarlo. Dios le advierte que no ceda a la tentación, pero él lo asesina en el campo. Luego Caín va y construye una ciudad donde reina la violencia y la opresión. Esto es representado en la historia de Lamec. Él es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una esposa. Las está acumulando como una propiedad. Y luego empieza a cantar una corta canción acerca de cómo él es aún más violento y vengativo de lo que fue Caín. Después se nos presenta una extraña historia acerca de los hijos de Dios, lo cual podría referirse a seres angelicales malignos, o podría referirse a reyes antiguos, quienes proclamaban proceder de los dioses. Como Lamec, ellos tuvieron tantas esposas como quisieron, y procrearon a los Nephilim, estos grandes guerreros de antaño. Cualesquiera de los dos significados que sea cierto, el punto es que los humanos están edificando reinos que llenan el mundo de Dios con violencia y con más cantidad de corrupción. Como respuesta, se nos dice que Dios se aflige con dolor. La humanidad está arruinando su mundo bueno y se están arruinando los unos a los otros.
Así que debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, Él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Pero Él protege a un humano irreprensible, a Noé y a su familia. Él lo comisiona como un nuevo Adán. Él repite las bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo. Así que nuestras esperanzas están bien altas. Pero luego Noé falla, también en un jardín. Él va y planta un viñedo, se emborracha y termina completamente sin sentido. Y luego Cam, uno de sus hijos, en la carpa, le hace algo vergonzoso a su padre. Aquí tenemos a nuestro nuevo Adán, desnudo y avergonzado, igual que el primero. La decadencia empieza de nuevo. Conduce a la fundación de la ciudad de Babilonia. Los pueblos de la antigua Mesopotamia se reúnen en torno a una nueva tecnología que han descubierto, el ladrillo. Pueden hacer ciudades y torres más grandes y más rápido de lo que nadie jamás las ha hecho. Ellos quieren construir una nueva especie de torre que llegará hasta los dioses y les hará un gran nombre. Es una imagen de la rebelión y la arrogancia humanas. Es la rebelión del jardín en gran escala. Dios humilla su orgullo y los dispersa. Este es un grupo diverso de historias, pero todas están desarrollando el mismo punto básico. Estas historias están declarando que vivimos en un mundo bueno, el cual hemos convertido en malo, y que hemos elegido definir el bien y el mal por nosotros mismos. Todos contribuimos a este mundo de relaciones rotas, que llevan al conflicto, a la violencia y finalmente a la muerte. Pero hay esperanza. Dios prometió que un día un descendiente de los humanos vendría, el vencedor herido, quien derrotará el mal en su raíz. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios está determinado a bendecir y rescatar este mundo. Así que la gran pregunta es, por supuesto, ¿qué va a hacer Dios? La siguiente historia, la bisagra, ofrece esta respuesta. Por ahora, de esto es que trata Génesis del 1 al 11.